gusto me da saludarte, querida Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido David, sabes que este cariño es enorme y es más que correspondido. Te saludo con enorme cariño a ti, a quienes nos acompañan esta noche y bueno, pues viviendo tiempos inéditos sin duda. Viviendo tiempos inéditos y parecería que no con las mejores respuestas. Este foro que Efectivamente. organiza, o sea, yo creo que lo decía antes del corte, que pida los senadores de los Estados Unidos que México clarifique que es una actividad esencial o no, porque están rompiendo las cadenas comerciales, es grave. La falta de apoyos fiscales es grave y en general esta falta de idea, esta negación a tomar decisiones. Hoy estuviste en las mesas del Consejo Coordinador Empresarial y planteaste cosas que la gran mayoría son de sentido común, son razonables y nos harían menos difícil la pandemia. Pues así es, querido David, quiero felicitar al Consejo Coordinador por esta convocatoria. Participé en la mesa con Gustavo Doyos en Coparmex, que por cierto tuvo una participación por demás amplia y muy enriquecedora. Primero lo como les comparto esta noche, esto que México empezó como un problema de salud se ha venido convirtiendo en una pandemia social. ¿A qué me refiero? A cientos de miles de contagios económicos. Esta pandemia, como bien decías, mal manejada, se topa con malas respuestas como las que hasta hoy se han venido dando, tiene un riesgo enorme de convertirse en una crisis social. Y si a la de salud y a la económica viene una social, pues prácticamente estaría cancelando cualquier posibilidad de progreso para al menos una generación. Y digo al menos una generación, porque ya otras crisis que han sido muy diferentes a estas, donde efectivamente las cadenas de valor se han prácticamente venido rompiendo sin considerar las consecuencias. Entiendo la urgencia en el tema de salud y estoy, por supuesto, acompañando a que salvemos vidas y a que salvemos millones y millones de trabajos, pero nada de esto ha tenido las respuestas. Somos el único país de la OCDE que no tiene un programa serio de rescate para los empleos en esta contingencia. David, considerando que cerca de 5 millones son micro, pequeñas, medianas empresas, pero contratan a cerca de 20 millones de mujeres, de hombres que aquí nos están escuchando. Esta pandemia del coronavirus, por otro lado, yo lo decía, pues en algún momento se irá, esperamos que más temprano que tarde. Sin embargo, nos quedamos con problemas que no tienen que ver con el exterior, con enorme riesgo para las instituciones, para millones de familias, de trabajos, por este gobierno de un solo hombre, por un gobierno que ha mostrado no respetar la legalidad. Ve las consultas, lo que pasó en Mexicali, entre muchos otros ejemplos, del aeropuerto, que no ha respetado los otros poderes democráticos, a los congresos, con amenazas reiteradas hoy a la libertad de expresión, que es la libertad, la primera más sagrada, porque perdiendo esa se pierde el resto de las libertades, y un desprecio total a la Constitución, pretendiendo, entre otros, pues aprobación fast track de un presupuesto que es un cheque en blanco y que viola absolutamente la Constitución. Así que frente a todo esto, entre las propuestas que compartí es urgentemente crear un ingreso básico solidario a personas desempleadas que ya en este momento no tienen nada en el bolsillo ni qué llevar a las mesas de su casa. Este ingreso básico universal, que es la línea de bienestar de Coneval, por 3,200 pesos mensuales. Crear, en analogía a este Consejo de Salud General, pues un consejo de emergencia económica, David, donde se escuchen los datos de la realidad, no los otros datos, los datos de la realidad que te hablan de estas empresas de todos tamaños que llevan cerradas sus cortinas un mes o más, que te hablan de que ha caído los ingresos de la hotelería en al menos 50%, que la industria turística tiene 450,000 micro, pequeñas y medianas empresas y que a diferencia de otras no tienen inventarios, y una noche el hotel que no se ocupó ni hoy ni se vuelve a ocupar jamás. Proponer
obviamente flexibilizar el pago de impuestos. No estamos proponiendo que no se paguen, estamos proponiendo que si llevas un mes sin que entre un cliente a tu negocio, sin que suene la caja registradora y hasta por debajo de las piedras están viendo cómo le pagan los sueldos a los colaboradores, más aparte la luz y la renta y todo lo demás, bueno, pues que haya esta consideración, incluso para aquellos que ganan menos de 10,000 pesos, que se les exente de este pago por Ujú, ahora ujú. mientras dura la contingencia, que el FOBISTE, que evidentemente el Infonavit, pues permita un plazo de al menos 4 meses en el pago de hipotecas. Tenemos otros países, David, donde incluso se está ayudando a las empresas con el 80% de los salarios, se están cancelando 3 o 4 meses de hipotecas. Bueno, aquí al menos flexibilizar. Esto es urgente, que el gobierno adelante el pago a sus proveedores. Por todos lados, oyes, no me han pagado en Pemex, no me han pagado en la comisión, no me han pagado aquí y allá. Es decir, hoy la crisis más urgente se llama liquidez. Y si nosotros no atendemos esta crisis de liquidez, el siguiente capítulo es el cierre masivo de empresas y la pérdida de millones y millones de empleos. Y lejos de tener, ya digas, una de estas medidas, ojalá fueran muchas, una, está Ujú, satanizando a las ujú. empresas, denunciando con todo el abuso del poder. Si hacen un acuerdo con sus colaboradores, si tienen que decirle esta empresa se va a cerrar, y no es porque Pero sean además ahí te malas interrumpo con una personas, o doble sea, moral, con una doble moral. totalmente. Ellos sí dicen, al gobierno le recortamos y a los de Pemex les recortamos, pero si lo hace una empresa es Claro, indebido. pero aparte si observamos la historia reciente, ¿quién más ha despedido personal? ¿Quién Ujú. más ha recortado sueldos? ¿Quién está quitando aguinaldos contrario a la Constitución? Incluso lees los mensajes de Porfirio Muñoz Ledo diciendo, esto es no son sus palabras textuales, pero digamos, esto es inaceptable, no puede ser de esta manera, es el gobierno. Entonces, lo que tú dices, los raseros son muy diferentes, lo que se haga de ahí hacia adentro, todo se vale, lo que se haga de ahí a los que pagan impuestos, arriesgan su dinero, abren la cortina, tienen competencia, no les pagan, eso sí, tienen que pagar y tienen que responder o son exhibidos de una manera totalmente digo, por decirlo lo mínimo, mezquina y con este discurso permanente de exclusión. Mira, estoy proponiendo una reforma a este paquete económico del 2020 con apego a la ley y restricto, no con caprichos ni violando todo, Ujú, ujú. y que en el 2021 se incorpore a raíz de esta realidad de la peor crisis económica de salud que hemos vivido al menos durante toda esta generación, pues estos apoyos a pequeñas, medianas empresas, micros, a estos créditos blandos apoyados por la banca de desarrollo y con la banca evidentemente comercial, incluir de manera muy clara el tema de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes, que ni siquiera existen en las 25 prioridades de este gobierno, pues que la inversión pública sea realmente productiva. Tenemos las energías renovables, el turismo, la manufactura, hoy esta cadena de TLC, que ya hay SOS desde Estados Unidos diciendo que se reactive y pues evidentemente pues que tengamos un gobierno que haga su tarea, una sociedad y que podamos, David, algo muy importante, terminar con este discurso de adjetivos de exclusión, de polarización, cuando lo que necesitamos es un acuerdo nacional, el tiempo apremia, es momento de tomar Pero a ver, el decisiones sin presidente ya decidió equidad, que él sin no quiere un acuerdo exclusión. nacional. Él Sí, quiere que todo el mundo se ponga atrás de él o de algún lugar donde él haga todo. Y si alguien hace algo, no le gusta el modito. pues mira, hoy por ejemplo lo decía Luis Carlos Ugalde, yo escuché con gran atención todas las ponencias, quiero destacar entre muchas lo que él decía y partía de esta base que tú señalas. Se ha demostrado una y otra vez que este es un estilo de gobernar que no acepta otros planteamientos, que no quiere acompañar o hacerse acompañar por el resto de la ciudadanía, por lo tanto propongo ABCD, que está a nuestro alcance, que se puede hacer, que avancemos
y sin dejar de valorar y reconocer las propuestas de Luis Carlos Ugalde, que evidentemente las comparto. Habrá también que seguir insistiendo, David, porque si no ayudan, que tampoco manden estas iniciativas que hacen un daño irreversible. Es decir, esto que vimos en el Senado, en donde exigimos una y otra vez discutir y darle a los ciudadanos, a millones de mexicanos, un programa de emergencia económica, una ley de emergencia económica. Ni siquiera quisieron abrir la tribuna para eso. Ya no digas para el tema de salud, cuando tenemos ahorita a un ejército de batas blancas frente al crimen organizado en situación de precariedad, y por si faltara poco atacados por la barbarie y la ignorancia de tanta gente, en lugar de agradecer y aplaudir, y los tenemos en la lista de fallecidos y de contagiados. Bueno, ni siquiera aceptaron nada en salud ni nada en economía, y lo único que votaron, sin aceptar una sola reserva, incluida las de sus bancadas, fue abrir las cárceles para liberar a los narcomenudistas y a quienes han robado. Para eso sí hubo sesión, para eso, o sea, abrir las cárceles fue más importante que evitar perder vidas y perder millones y millones de empleos. Entonces, reconociendo que esta es la realidad, también es urgente fortalecer estos contrapesos y fortalecer lo que se está haciendo, pero indiscutiblemente, David, sigo creyendo que solamente en este propósito, trabajo conjunto, digo, hay instrumentos que solamente tiene el gobierno, instrumentos fiscales, instrumentos de deuda. Oye, vamos a tener que ir a un corte, Josefina, pero, sí, vamos. Pero aquí el punto es, yo creo que es muy relevante. Considerando, yo a veces digo aquí que es como haber perdido una mano. Pues sí, ojalá tuviéramos la mano, pero ya no la tenemos, no tenemos al gobierno. ¿Qué hacer sin el gobierno? ¿Qué hacer la sociedad? Que muchas veces hemos rebasado a los malos gobiernos. Y continuar platicando de temas muy serios con Josefina. Quiero presumirles que yo, mi primer programa financiero en radio, era comentarista de tu programa. ¿Te acuerdas, mi querida Josefina? Qué gran honor, mi querido David. Y así empezaron muchas aventuras comunes, muchos trabajos compartidos. De verdad, siempre has tenido una extraordinaria generosidad que te voy a agradecer de por vida, y estás en mi lista de grandes cariños y afectos de toda mi vida. Tú sabes que estás también en esa misma lista, ¿no? Tú sabes que te tengo una gran admiración, un gran cariño, y de los mejores consejos que alguien me ha dado en mi vida me los has dado tú. Yo lo que sigo incluso usando ahora con mi hija adolescente. Oye, Josefina, a ver, ojalá en el mundo ideal tendríamos un buen gobierno, pero hemos tenido muchos años de malos gobiernos. O sea, hemos tenido a Echeverría, López Portillo y hasta acá. Con algunas excepciones, yo diría el presidente Peña, el presidente Calderón, más o menos el presidente Fox, más o menos el presidente Zedillo. Pero a veces el gobierno estorba mucho y a veces estorba poco. Este gobierno ya decidió que va a estorbar porque quieren ser el del pastel. ¿Cómo vivir con esa realidad que tristemente no creo que vaya a cambiar? Pues mira, si partimos de esta realidad, yo te diría que al menos 3 o 4 acciones se vuelven fundamentales, entre muchas otras, pero una de ellas que sí nos debe convocar urgentemente a todas y a todos es la defensa de la libertad de expresión. Y en esta defensa creo que tú eres un ejemplo de ello, junto con muchas y muchos periodistas, analistas, que no se han achicado frente a, incluso se dicen nombres, apellidos, medios. Entonces me parece que tenemos que acompañarlos con mayor firmeza y determinación, porque ahora son ustedes, pero mañana podemos ser cualquiera en esas listas. Mira, el otro día que condenan una opinión distinta. Lo platicaba con Ciro. A quien le mando un abrazo entrañable, por favor, de mi parte, y le reitero mi cariño y mi respeto. Y además ya Ciro ya me autoriza que les dé las gracias en su nombre. Porque siempre que sale a la plática me dice, tú puedes dar las gracias en mi nombre y puedes incluso debatir en mi nombre. Pero a lo que voy es que decíamos que se está normalizando.
Que salga y un tipo evidentemente plantado, evidentemente sembrado a decir el cartel de los periodistas, a decir mentiras, eso es verdaderamente grave. Eso es muy grave y en un país democrático, con otros contrapesos, con mucho más legalidad, sería simple y absoluta, sería inaceptable de entrada. Entonces, como aquí estamos hablando de los datos de la realidad, tenemos que cerrar filas en la libertad de expresión, en su defensa, y en ni un paso ni milímetro atrás, siempre adelante. En segundo lugar, creo que finalmente, y eso es muy importante, David, vimos cerrar filas en el sector empresarial, porque hubo muchos meses donde cada uno haciendo su tarea, pero no veías lo que hoy vimos en estas mesas. Es decir, Coparmex haciendo una batalla, el CC en otra, otros en otra, y bueno, yo creo que esto también nos habla de que cuando la puerta se fue a tocar una, otra y otra vez, y la puerta solamente cada vez se cerró más y más y más hasta que ya el portazo fue en las narices, bueno, esto llevó a reconocer que o se unían y acompañaban muchas de estas iniciativas, o el esfuerzo se iba a dispersar y su impacto iba a ser mucho menor. Entonces, esto no lo teníamos hace un mes y hoy lo tenemos, y debe ser un activo que se tiene que fortalecer y se tiene que enriquecer, David, también con empresarios de todos los tamaños. Hay un tema ahí, Porque, Josefina, sí, hay un tema ahí que me preocupa, y lo decía al sí, principio del programa, que hay muchos empresarios que son muy bravos cuando no tienen un micrófono. sí, sí, sí. Y cuando le dice, oye, contaba la anécdota de alguno que me decía, es que qué bueno que digas porque yo estoy de acuerdo con ta. Bueno, hagamos una entrevista y lo dices. No, es que son mis reguladores, es que tengo que ver. Hay mucho de eso todavía en la iniciativa privada, ¿no? Todavía encontramos casos ejemplares, pero lo hay. Mira, tan es así, comparto contigo, que todavía hace un par de meses tuvimos experiencias en el Senado, hablaré de mi Ujú, bancada, ujú. en donde defendimos, por ejemplo, temas de prisión preventiva, que por temas administrativos eres acusado de crimen y delincuencia organizada, y dijimos, obviamente nunca vamos a estar del lado de la falsificación de factura, lo condenamos y que se castigue, pero de ahí a, a decisiones que se han tomado para modificar la propia Constitución, y resulta que al día siguiente escucho la entrevista de uno de estos líderes empresariales saliendo del Palacio Nacional diciendo, si no, no estuvo tan mal, estamos de acuerdo, y entonces en nuestro grupo tomamos un acuerdo, lo que ellos no defiendan, llámense ellos o ellas quienes sean, del Sí, sexo sí, que sí. sean, que no esperen que lo defendamos nosotros, porque ayer en la tribuna defendimos, peleamos, discutimos, debatimos, nos salimos de la sesión, votamos en contra, tuvimos muchas presiones, y al día siguiente la respuesta es, no, pues hasta eso que no está tan mal. Bueno, yo te voy a decir que hoy una de las propuestas que hubo y que yo la retomo para responder a tu pregunta es urgente hacer agendas comunes con el Congreso, Ujú. acercarse, es decir, construir puentes con los gobiernos locales. Hoy, David, la mirada desde lo macro a lo micro no necesariamente es la correcta, porque, por ejemplo, si se empiezan a reactivar sectores vinculados al TLC, lo más probable y deseable es que pueda arrancar con todo vigor aquí la industria automotriz, es decir, que vuelvan a abrirle los candados para poder satisfacer esta línea de valor con el TLC. Esto evidentemente impactará favorablemente principalmente el Bajío, pero no necesariamente Chiapas, ni Yucatán, ni Quintana Roo. Entonces, si tenemos una mirada que no parta de lo local, va a ser muy fácil equivocarnos, porque la realidad en lo local está siendo muy diferente. Es más, incluso en los temas de contingencia de salud, cuando ves este municipio está en rojo, pero el que está a 5 minutos está en verde,
La pregunta es cómo le hacemos, o sea, ¿podemos cruzar? ¿No podemos cruzar? Es decir, ¿en dónde empieza y termina lo mío? Lo local hoy en todo, en lo empresarial, en las inversiones, en temas de seguridad, en lo electoral incluso, tiene su propia dinámica y nos cuesta trabajo porque nuestra mirada suele ser muy nacional. Es como creer que todo el mundo lee en los periódicos que leemos en la Ciudad de México. No, en Torreón se lee el Siglo de Torreón y en Yucatán el Diario de Yucatán y en Sonora Dos el grandes Imparcial. periódicos, dicho sea de paso. Sí, entonces digamos, si no reconocemos, pero hoy se vuelve más importante que nunca. Y entonces me parece que tenemos que aprender o reaprender sobre lo que estamos viviendo y mucho de esto llegó para quedarse. Por ejemplo, yo que me declaro obviamente una aprendiz permanente de las redes sociales porque no nacimos aprendiendo ni viviendo con ellas, me he dado cuenta que en esta contingencia he aprendido a usar plataformas que nunca antes había usado y que ya aprendí el beneficio que tienen. Y también aprendí a hacer ciertas compras de comestibles en redes sociales, cosas básicas de servicio. Entonces, creo que este es un aprendizaje y que quienes hoy van a tener clientes más exigentes, tienen mercados donde las plataformas se vuelven más importantes, tendrán que enfocarse más a entrenar a su personal, a sus concesionarios, a todo pues esta generación analfabeta digital o con muy poco aprendizaje para poder responder a demandas que esta contingencia también nos deja. Por ejemplo, la educación en línea llegó para quedarse, no solamente en niveles básicos, sino en muchas otras áreas donde muchos de nosotros, y yo me incluyo, no habíamos tenido o el espacio, el tiempo o la necesidad de entrar a un mundo que hemos venido descubriendo con una posibilidad extraordinaria de opciones. Mira, y de aprendizaje. te doy un dato adicional. Platicaba con alguien de un banco hoy justamente en la mañana y me decía que lo que ha crecido la banca digital gracias a la pandemia es una barbaridad, porque la gente ya se siente obligada a, pues ya no voy al banco, ya no voy al cajero, aprendo a usar mi banca en línea. Que ha crecido exponencialmente la banca en línea. Pues esto es un cambio, es decir, fíjate cuántos cambios hemos tenido a una velocidad extraordinaria en tan poco tiempo, David. Creo que eso nos obliga, y como bloque opositor, te quiero decir que también en esta pandemia y en esta crisis económica, y si las cosas no se hacen correctamente, se va solamente el escenario puede ser peor, que no es el que ni queremos ni deseamos, porque creo también que es una oportunidad de construir un mejor futuro y de hacerlo de mejor manera. El bloque opositor hemos cerrado filas con todo y hemos tomado el acuerdo de que bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar una propuesta de cambio presupuestal que evidentemente está en contra de la propia Constitución. Y ni siquiera es un tema que se esté debatiendo, es un acuerdo y es un acuerdo muy serio. Y sin ese bloque opositor, pues no hay manera que en el Senado esto pueda transitar, simple y sencillamente. Entonces son acciones que están de nuestro lado, que están en nuestra cancha, que sí dependen de nosotros, y entre estas creo que hay muchas más sobre las que vale la pena seguir abundando y construyendo una agenda con ellas, David, y seguir adelante. Lo único que no podemos hacer, ni vamos a hacer, ni rendirnos, ni detenernos. Querida Josefina, ojalá platiquemos más seguido. Sabes que te quiero, sabes que te admiro. Y de verdad eres de las personas que verdaderamente tienen un lugar especial en mi corazón. Vamos a platicar más seguido, ¿no? Yo encantado, sabes que somos equipo, que estoy en tu mesa siempre y que compartimos como siempre. Y espero por muchos años, pues muchos sueños comunes y también una amistad entrañable. Así que, mi querido David, tú dices y yo estoy. Ya estás, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Besos. Un beso, bye, hasta luego.